Vamos a mirar la palabra del Señor. En esta tarde quiero invitarles al libro de Lucas. En nuestra segunda lectura que teníamos, capítulo 14, vamos a leer el verso 18, la primera parte de este versículo a partir del cual entonces comenzaremos nuestra predicación en esta tarde. Lucas 14, 18, tan solo la primera parte, y todos a una comenzaron a excusarse. En nuestro tema se titula Excusas al llamado de Dios. Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de lo que es el llamado de Dios. Lo definimos, hablamos acerca de él. Domingo anterior estuvimos hablando acerca del ejemplo precisamente de un llamado de Dios por medio del mensaje que el profeta Isaías nos entrega en su primer capítulo. Venid y estemos a cuentas. Y hoy tenemos una parábola. Aquí en este pasaje que leíamos es un pasaje muy hermoso, muy instructivo, que es escrito por este hombre llamado Lucas, un médico, un historiador, que nos provee una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio durante su ministerio terrenal y va a tratar acerca de excusas al llamado de Dios. Vimos el llamado, lo definimos, vimos un ejemplo de un llamado de Dios. Y hoy día vamos a ver las excusas que se presentan de manera constante y continua a este llamado que Dios hace a estar a cuentas con Él. Es una parábola, como mencioné. Una parábola es, en términos muy simples, una historia terrenal, cotidiana, algo fácil de entender, algo muy conocido tal vez por la mayoría de las personas, pero que tras esta historia hay una enseñanza espiritual. Hay algo más allá de lo que se nos comenta, no es algo que tenga que ver con asuntos de cómo organizar, por ejemplo, la que tenemos acá, una cena, o aprender de la cultura de aquellos años que tal vez un año antes se cursaba una invitación, pero no se daba la hora, entonces un poco antes, durante los días previos, se daba la hora de aquel evento, sino más bien aquí se nos provee algo acerca del Evangelio. Cada parábola en la palabra del Señor tiene que mostrarnos algo acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, acerca de cómo entrar al reino de Dios, lo que significa ser parte del reino de Dios. De una u otra manera, cada parábola y también cada milagro nos apunta, nos ilustra, nos provee información con respecto al Evangelio. Así que es una historia terrenal, pero que tiene un significado celestial, un significado espiritual. Y esta parábola comienza en el versículo número 16, el Señor respondiendo a algún asunto que estaba ocurriendo en el contexto. Entonces Jesús le dijo, verso 16, y comienza aquí esta parábola que nos habla de un hombre que hizo una gran cena. Debió haber sido una persona tal vez adinerada, con un gran poder adquisitivo, debido a esta particularidad que se nos provee aquí una gran cena y convidó a muchos. Así que tal vez era una gran persona en aquellos años, tal vez era parte del poder político o tenía un lugar importante en la sociedad. No se nos cuentan aquellas cosas, pero podemos obtenerlas del relato al ver los detalles que se nos proveen en este primer versículo número 16. No conocemos su nombre, simplemente se nos habla de un hombre que hizo una gran cena y convidó, invitó, llamó a personas a que pudieran ser parte de esta celebración. Porque una cena en esos tiempos estaba en un contexto de un gran evento, algo muy importante que había ocurrido. Tal vez una celebración, tal vez pudo haber sido un reencuentro o un momento de mucha alegría. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando alguien se casa, hay una celebración, hay invitados que para compartir con ellos ese importante momento. O tal vez cuando hay alguna gran noticia que dar, también invitamos a nuestros familiares y a nuestros amigos más cercanos para que sean parte de este momento. Bueno, acá era mucho más amplio, era una gran cena, mucha gente invitada. Indudablemente tenía que ver con algo que se estaba celebrando que no se nos provee, tal vez una reconciliación o un hijo que había vuelto, como también ocurre en aquella muy conocida historia del hijo pródigo. Había algo que celebrar, entonces es una gran cena donde Él invitó a muchos a ser parte de ella. Muchas personas, dice el versículo 16. No solamente es una gran cena, sino también había un gran número de personas, todo tipo de personas. Y luego entonces
Se preparó todo lo necesario, de tal manera que las personas no tuvieran que hacer absolutamente nada, tan solo acudir al llamado que esta persona, que este hombre había hecho participar de esta gran cena. Y la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Dijimos, es una historia terrenal, para nadie es desconocido cómo funciona una cena en nuestro contexto. Tal vez mandaremos una invitación, nos prepararemos, haremos algo, preguntaremos en algunos casos si hay algún limitante en el tipo de comida para poder tener un buen momento. Luego lo preparamos, llegan las visitas, comemos, disfrutamos y luego cada uno volverá a su hogar. Eso es nuestro contexto. El asunto es, eso lo entendemos. Yo creo que para nadie es algo que sea desconocido. Podrán haber matices entre una y otra circunstancia, pero eso está en todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje espiritual? ¿Qué significa todo esto? Y obviamente lo que vemos acá, como vamos a poder desarrollar en esta tarde, es una explicación gráfica del Evangelio, de este llamado de Dios a recibir su misericordia, su gracia, tan solo y por medio de Cristo. Ese es el Evangelio, tremenda y hermosa palabra, pero a la vez que tiene implicancias eternas, que se nos ilustra y se nos presenta en esta parábola. Entonces, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pero quiero partir diciendo primero, ¿qué no es el Evangelio? ¿A qué no nos referimos cuando hablamos del Evangelio? Porque muchos ven el Evangelio como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas a seguir, como hablábamos en la mañana y en otras ocasiones, como una lista de tareas enormes que día tras día debemos cumplir, de tal manera que al final del día hagamos una suma, una resta, y ojalá aquellas buenas obras sean mejores, de tal manera que con eso sentirnos merecedores del cielo, merecedores de estar diciendo que somos cristianos. Este es un mal concepto que no es algo nuevo, viene de tiempos memoriales, de pensar en el cristianismo con un conjunto de reglas o un conjunto de cosas por hacer, de tal manera que nos podamos merecer la salvación. Pero el Evangelio no es aquello. El Evangelio no es un sistema de obras por el cual nosotros podemos ganarnos, merecernos el favor de Dios. Eso no es el Evangelio. Eso no es lo que la palabra del Señor nos provee y nos enseña acerca del mensaje de buenas nuevas. Tampoco el Evangelio simplemente consiste en ir a la iglesia y nada más. Como tal vez seguramente hemos conocido casos de personas que han hecho promesas, por ejemplo, a un ser querido, a su madre. Su madre le ha pedido que prometa que nunca va a faltar a la iglesia un día domingo, por ejemplo. Y todo lo que el cristianismo significa para este tipo de personas es ir a la iglesia para cumplir una promesa, pero ningún sentido espiritual, ningún sentido de agradar a Dios o de vivir para la gloria de Dios. Simplemente son promesas por cumplir. Así que la ida a la iglesia se termina convirtiendo en una rutina. Tampoco ser un cristiano o el Evangelio significa haber hecho alguna ceremonia por medio de la cual de alguna u otra manera pueda hacerme apto para ser acepto delante de Dios. No es el bautismo no es más que una representación. Lo que hemos hecho acá en nuestra iglesia es una ilustración de algo que ya ha ocurrido. Es una demostración externa y pública de una fe interna, una obra del Señor en el corazón. Pero no es el bautismo lo que transforma, no es el bautismo lo que nos hace una nueva vida delante del Señor. No es un rito de iniciación el Evangelio. Tampoco el Evangelio son obras de caridad, por muy útiles que puedan ser. Pero eso no es el Evangelio. No podemos rebajar el Evangelio a simplemente hacer buenas obras al prójimo. Tampoco el Evangelio es una vida moral, aceptable ante la sociedad, mirando tan solo el Evangelio en un sentido horizontal, las relaciones humanas y nada más. Eso es cualquier cosa, pero menos lo que el Evangelio es de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de buenas noticias, literalmente significa aquello. Cuando había buenas noticias que comunicar al pueblo, se enviaban mensajeros que ellos iban gritando cuando llegaban a una ciudad, comenzaban a hablar en voz alta, Evangelión, Evangelión, lo que atraía a las personas porque algo se iba a comunicar. Y cuando la gente se reunía y entonces conocían cuál era esa noticia y se encargaban de también darla a conocer a familiares y amigos. Por cierto, en aquellos años no había WhatsApp, no habían redes sociales, no habían teléfonos, así que era el medio usado para poder comunicar noticias, buenas noticias, evangelión, y de ahí viene este término que entendemos como evangelio, buenas nuevas,
una buena noticia. Ahora la pregunta es, ¿buenas noticias de qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que nos lleva entonces a saber lo que es el Evangelio. Y básicamente son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de perdón, buenas nuevas de reconciliación. Debemos entender que el Evangelio en primer lugar nos muestra que hemos pecado delante de Dios. Hemos hecho lo malo delante de nuestro Creador y el pecado tiene como consecuencia la separación de Dios. El hombre no puede estar a cuentas con Dios. El hombre no puede relacionarse con Dios producto del pecado que reina en el corazón. La paga del pecado es muerte, muerte física, pero también muerte espiritual, lo que llamamos esta separación de Dios, la imposibilidad, la incapacidad de que el hombre pueda relacionarse con Dios por sí mismo, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Porque este pecado, que es un problema universal, dice Pablo, por cuanto todos pecaron, libro de Romanos capítulo 6, están destituidos de la gloria de Dios, no pueden alcanzar la gloria de Dios, están imposibilitados de alcanzar el estándar que Dios exige para estar en comunión con una criatura. Así que la paga del pecado es muerte, todos hemos pecado y la consecuencia es la incapacidad de alcanzar el estándar de Dios, la gloria de Dios, de ganar un cielo, estar en la presencia de Dios basado en nuestros esfuerzos, porque el pecado es parte de la vida del hombre. La pregunta es, ¿cuándo he pecado? Alguien puede preguntarse. ¿Cuándo he hecho lo malo? ¿Cuándo es que he actuado de tal manera que pueda ser acusado de ser pecador? ¿Dónde se me provee aquella información para yo saberlo? Y aquello está en los 10 mandamientos. La única manera de que tú sepas que circular en la carretera que no tiene doble vía a más de 100 kilómetros por hora es porque hay una ley que te expresa que en ese tipo de carreteras la velocidad máxima ha de ser de 100 kilómetros por hora, a no ser que haya un letrero que informe que ha de ser menor. O sabe que si circulas a más de 50 kilómetros por hora en la ciudad, aquello es algo que puede ser y ha de ser multado en caso de que sea sorprendido. Ahora Dios ha dejado su ley escrito en nuestros corazones, en nuestras conciencias, resumido en los 10 mandamientos, y podemos tal vez recordar algunos de ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando pensamos en esto, comenzamos a pensar en nuestra vida, las cosas que nos han dominado, las cosas a las cuales servimos, a veces a nosotros mismos, servimos a la causa de otras circunstancias, pero algo es evidente, que tenemos dioses ajenos por naturaleza delante de Dios. Eso es algo que es inherente a la naturaleza caída. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Debes acordarte del día de reposo, el día del Señor, de estar apartando un día para santificarlo. Honrar a tu padre y a tu madre, lo que nos habla de la autoridad, lo que incluye también a las personas que están en eminencia, los gobernantes. No matarás, lo que incluye también no hablar injustamente, con odio de otra persona, no desear el mal a otra persona. No adulterarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Y es indudable que estas leyes de Dios, cada uno de nosotros las ha violado, las ha quebrantado, de tal manera que cada día de nuestra vida, por no considerar a Dios, ya estamos violando estos mandamientos. Así que esta pregunta de cuándo he pecado es una pregunta fácil de responder. Y si hay sinceridad en nuestra vida, debemos reconocer que cada día fallamos delante de Dios. Así que esta realidad de las consecuencias del pecado es para todos y cada uno de los seres humanos. Y aquí es donde el Evangelio es una buena noticia de salvación. Esa es la hermosa noticia que el Evangelio nos habla. Es que Dios ahora, por su gracia, por su amor, por su misericordia, ofrece salvación, ofrece perdón y reconciliación, ofrece vida eterna a todo aquel que confía en Cristo como el único que puede dar todas estas cosas delante del Señor. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de perdón, buenas nuevas de reconciliación para hombres y mujeres que estaban lejos de Dios, que han llevado una vida lejos de Dios en indiferencia, en rechazo, en ignorancia de las cosas espirituales. Ahora pensemos un momento en que aún estando alejados de Dios, nuestra mente lejos de las cosas de Dios, estando sin Cristo, sin esperanza, desterrados eternamente de la presencia de Dios como consecuencia del pecado del hombre. Ahora, Dios extiende una invitación para ser reconciliados con Dios. Extiende su gracia
llamándonos, invitándonos a considerar nuestros caminos, a razonar juntos con respecto a los argumentos del Evangelio. Pero hay algo más que el Evangelio nos dice, que no hay nada que nosotros podamos hacer porque ya ha sido todo hecho. No hay nada que nosotros podamos tomar como un medio por el cual Dios nos ha de recibir. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos entregar, no hay nada que nosotros podamos, basado en nuestros propios esfuerzos y justicia, hacer para lograr todo esto. El Señor nos llama a estar a cuentas con Él y hacerlo por medio de una obra que ya ha sido hecha. Nada que descanse en nuestra propia justicia o en nuestros propios esfuerzos. Y eso es lo que dice aquí el versículo número 17. Tenemos el 16, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos y comienza a mostrársenos acá el Evangelio por medio del lenguaje que se provee aquí. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid. Ahí está la invitación del Evangelio. Venid y estemos a cuentas. Venid, dice el profeta Isaías, el capítulo 55, sin dinero, sin nada, venid. No hay nada que entregar delante del Señor. Pero algo más en esta invitación, ya está todo preparado. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el perdón de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos esta salvación. Ya todo está hecho, ya todo está preparado. Así que el mensaje de este pasaje, de esta parábola, es evidentemente claro. Dios nos ha invitado a una gran fiesta. Y esa gran fiesta es estar en comunión con Dios. Escapar de la ira venidera, disfrutar de las promesas que el Señor ha provisto para aquellos que creen el Evangelio. ¿Y qué privilegio es este? Que Dios, el Creador, al que le hemos rechazado constantemente, llame a pecadores a estar a cuentas con Él. Es algo sorprendente. Si tú piensas, si tienes una gran cena, yo estoy seguro de algo, jamás invitarías a alguien que ha hablado de ti, a alguien que tal vez te odia, a alguien que tal vez ha actuado de manera completamente dura en contra tuya. Tú no lo harías. Pero mira la maravilla del Evangelio, que a hombres pecadores, a mujeres pecadores, lejos de Dios, en enemistad contra Dios, Él extienda esta invitación. El Señor soberano y creador del universo llama a pecadores a estar a cuentas con Él. Pero no solamente aquello, sino que el Señor haya hecho todo lo necesario para acudir a este llamado. Eso es el Evangelio, glorioso mensaje de salvación. Y todo esto es por medio de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llama a pecadores a estar a cuentas con Él para perdonarlo. Pero eso no significa que el Señor va a tomar nuestro pecado, lo va a dejar debajo de la alfombra como que aquí no ha pasado nada. Esa no es la manera como Dios llama a los hombres, sino que Él ha enviado a Cristo. Romanos 5, 8 lo expresa con tanta maravilla. En esto muestra su amor Dios para con los hombres, en que siendo pecadores, estando lejos de Dios, no mereciendo el amor, la bondad ni la misericordia de Dios, estando en esta terrible condición y realidad, Él entonces muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él vino a esta tierra y de manera voluntaria se entregó para llevar las consecuencias del pecado, para sufrir las terribles consecuencias que trae el pecado. Así que todo esto no es que Dios va a tapar el pecado debajo de la alfombra, debajo de la puerta, como usualmente se dice donde no ve la suegra, sino que Dios debe tratar con estas cosas, debe tratar con estos asuntos y lo hace, enviando a Cristo, de tal manera que Él pueda pagar las consecuencias eternas por el pecado. Él que no conoció pecado, que vivió una vida recta, vivió una vida justa, sin mancha delante del Señor, en una obediencia total a las normas de Dios, Él ahora se hizo pecado en el sentido de llevar las consecuencias del pecado, cargarlas allí en la cruz del Calvario, para que ahora el hombre pueda venir y creer en el Evangelio sin nada que hacer. Esta es la oferta universal y gratuita del Evangelio. Nada que tengamos que pagar, sino tan solo algo que recibimos por medio de la fe, la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que esa es la manera de venir, en arrepentimiento en primer lugar, reconociendo nuestra condición delante del Señor. Esto es lo que ha sido mi vida, esto es lo que ha marcado mi existencia, estas son las cosas que he disfrutado, estos son los dioses ajenos que he tenido delante de mí.
Aquí estoy yo con todas las cosas que anhelaba y que deseaba en mi vida. Estas son las imágenes que hice de Dios para satisfacer o simplemente calmar mi conciencia. Presentarás en arrepentimiento tus burlas que has hecho delante del Señor. Tu indiferencia ante el día del Señor, de no estar reuniéndote para aprender del Evangelio, para aprender a vivir una vida digna del Evangelio, sino más bien has seguido tu vida de acuerdo a tus propios preceptos y se los confiesas delante del Señor. Aquí está mi vida, Señor. Esto es lo que soy. Estas son las cosas que han dominado mi vida, las cosas que he disfrutado, las cosas que las hago porque disfruto hacerlas, Señor. Aquí está mi vida. Pero luego también crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Merezco el castigo eterno por mi pecado, merezco el infierno, merezco la condenación, pero también ahora, oh Dios, yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que mis pecados puedan ser perdonados y yo pueda estar a cuentas contigo. Eso es confianza, eso es creer en Cristo. Entender que todo lo que Él hizo es suficiente, que no necesitamos añadir nada más a la obra que nuestro Salvador hizo en la cruz del Calvario. Así que tenemos aquí esta parábola. Un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos y luego invitó, venid, ya todo está preparado, no tienen nada que hacer, simplemente venir a disfrutar de las cosas que tengo para ustedes. Pero aquí tenemos el verso 18. Todos estos hombres, todos a una, dice el verso 18, sin excepción, de una u otra manera comenzaron a excusarse. Y aquí se nos explicitan 3 respuestas diferentes. Por supuesto fueron muchas, debieron haber sido tal vez cientos o miles de personas que fueron convidados y todos ellos rechazaron la invitación. Así que una excusa tras otra, pero el Señor nos ha dejado aquí tan solo 3 para que podamos analizarlo. En otras partes de la Escritura hay muchas más. Pero vamos a analizar estas 3 que tenemos aquí y ver lo necio de estas excusas, para que comparemos también nuestras excusas delante del Señor que presentamos ante el llamado que Él constantemente nos hace por medio del Evangelio. Así que para cada respuesta que vemos aquí hacia la invitación, simplemente hay un factor común, que es rechazar el llamado de Dios. Más amable o menos amable, lo que hay detrás de todo aquello no es más que un rechazo al llamado de nuestro Dios. Y eso lo vemos también en nuestro tiempo y lo vemos también, y lo puedes ver en tu propia vida. Una y otra vez, excusas se levantan de todo tipo. Surgen una tras otra contra todo instinto de eternidad, contra cualquier pensamiento que puede venir con respecto a los asuntos del alma. Tal vez invitaciones a escuchar el Evangelio, o tal vez prestarás oído, pero sin ningún tipo, la verdad, de interés. Así que hay un rechazo intelectual, hay un rechazo práctico. Todo aquello no es más que excusas que simplemente apuntan a rechazar el llamado de Dios. Así que veamos estas 3 excusas que tenemos en el versículo 18, 19 y 20, que nos permiten darnos cuenta que estos rechazos el Señor nos provee por medio de esta parábola hace 2000 años atrás, son los que han dominado también a las personas que rechazan el Evangelio. Vamos al verso 18. El primero dijo, la primera excusa que se nos provee aquí, dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Este hombre quería ir a ver una hacienda que había comprado. Varias cosas tenemos que entender aquí para ver lo necio de esta excusa. En primer lugar, era una cena que se hacían de noche. Así que no iba a haber nada. No iba a haber absolutamente nada de aquella hacienda que él había comprado. Así que nos damos cuenta de que se buscan excusas y se preparan y se diseñan excusas. Y cada una de las personas ha de preparar una batería de excusas simplemente para rechazar el llamado de Dios, por muy necias que ellas sean. Por otro lado, nadie compraba una hacienda sin verla antes. Así que es indudable que este hombre ya había visto esta hacienda, la había comprado ya, eso es lo que dice el texto, he comprado una hacienda. Así que ya la conocía, había estado allí, tal vez había tomado sus medidas, había visto si hay alguna construcción, había visto qué tan productiva era aquella tierra, ya sea para la siembra o ya sea para el ganado. Había estudiado todo esto y cuando llegó a la conclusión de que podía ser beneficiosa, obviamente él la compró. Así que no solamente no iba a poder verla,
sino que también ya la conocía. Era algo que no le era extraño. Y esta respuesta simplemente refleja cuánto nos aferramos a las cosas materiales y a las preocupaciones terrenales, en lugar de priorizar, en lugar de poner interés en los asuntos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Para este hombre, las cosas que tenía en este mundo eran más importantes que cualquier asunto espiritual, cualquier asunto que tuviera que ver con los temas del alma. Toda su vida estaba en este mundo. Así que este mundo era su Dios. Este mundo era a quien servía. Este mundo era todo lo que él tenía, todo lo que apuntaba. Así que preparaba su excusa para simplemente rechazar el Evangelio. Este mundo lo había apresado. Los afanes de este mundo lo había cautivado. Versículo 19, otra excusa. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Una vez más, la misma idea. Este hombre ya había comprado 5 yuntas de bueyes. Es indudable pensar que nadie va a comprar 5 yuntas de bueyes sin conocerla más en esos años, conociendo un poco de la cultura ganadera, agrícola. Nadie iba a comprar esta cantidad sin ni siquiera verlos. Así que es obvio que una vez más ha preparado una excusa de acuerdo a su propia realidad, a su propio estilo de vida, para una vez más rechazar el Evangelio. Además también era de noche. Los que tienen algo de experiencia en el campo se darán cuenta que trabajar con bueyes de noche no es lo óptimo, no es lo mejor. Es imposible poder trazar una línea y no desviarse, etc. Es algo que no es absolutamente recomendable. Entonces lo que vemos aquí en esta excusa, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo. No era más de cómo las responsabilidades que tomamos con este mundo, los compromisos que hemos hecho socialmente o con nuestro quehacer, nos alejan y nos llevan a rechazar el Evangelio. Este hombre estaba tan ocupado en sus negocios, tan preocupado en sus estudios, podríamos decir, tan preocupado en sus propios temas, que no había tiempo para acudir a aquel banquete. Y en tercer lugar, tenemos la última de estas excusas que se proveen aquí, en versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. No tengo tiempo para el que me está invitando. Es decir, las personas dicen, no tengo tiempo para el Creador, no tengo tiempo para Dios. Tengo una vida que vivir. Hay un asunto social que es lo que se presenta en este versículo 20. Cómo estas relaciones personales pueden interferir con nuestra entrega total a Dios. Pueden ser múltiples. Los amigos tal vez que están en el mundo, aquellos con los cuales disfrutas, aquellos con los cuales experimentas todo tipo de circunstancias, a los cuales lo pasas súper bien y te preguntas, ¿qué van a decir ellos? Si yo voy a la iglesia, ¿qué van a decir ellos si yo, comillas, me hago un cristiano? Si sirvo al Señor, si recibo esta invitación, ¿qué van a decir ellos? Otros dirán, ¿qué van a decir mis jefes? ¿Qué van a decir mi familia? Lo que apunta aquí, estas relaciones personales, que básicamente son un freno para acudir al llamado de Dios, han hecho de las personas, de la sociedad, su Dios ajeno. ¿Qué van a decir? La burla. Se van a burlar de lo que soy ahora. Y las personas entonces se excusan. Aman tanto estas relaciones personales, la posición, la vanagloria de este mundo, que arman su excusa en relación a este tema. Así que algo que podemos concluir es que las excusas siempre se diseñan por conveniencia. Siempre se diseñan por las cosas que experimento y las cosas que me gustan. Por eso varían entre una persona y otra. Por eso es que las excusas, si bien es cierto, son similares, siempre van a haber también diferencias entre ellas. Pero estas respuestas que hallamos aquí, dadas en el contexto de esta parábola, deben hacernos pensar ahora sobre nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las excusas que constantemente presentamos delante del Señor? Tal vez sea el materialismo, tal vez sea los negocios, las ocupaciones, mis estudios, mi trabajo, o tal vez sean los amigos, mi familia, ¿qué van a decir de mí? Tal vez estas cosas pueden ser las que te estén haciendo rechazar una y otra vez la invitación de nuestro amado Señor por medio del Evangelio. Puede haber otra también.
son por conveniencia. Tal vez para alguien no es el asunto material, tal vez para alguien no es el asunto de las ocupaciones o los amigos, pero es una manera de guiarnos a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al Evangelio y pensar también en ese profundo problema del pecado que precisamente nos lleva a hacer todo esto, amar este mundo, amar las cosas que hacemos al punto de ponerlas tan arriba que aquello lleva a apagar cualquier instinto en los asuntos eternos y espirituales, y que nos mantiene ocupados, queriendo lograr más y más, que se apodera de nuestra mente, anulando cualquier pensamiento con respecto a nuestra vida delante de Dios, o a la transitoriedad de la vida. Vamos a un funeral, a un velorio, y pensamos tal vez una semana, un par de días, y nos preguntamos, ¿qué irá a hacer después de la muerte? ¿Qué vendrá después de todo esto? Pero al poco andar, las ocupaciones, las responsabilidades apagan todo aquello y volvemos a esta vida, a esta existencia que tenemos en este mundo. Y nos lleva a impedir pensar en la realidad de estar bajo la condenación. Así que Dios nos llama ahora, una vez más, por medio del Evangelio, a considerar nuestros caminos, a pensar en nuestras vidas y poder entender cuánto necesitamos un Salvador, a volvernos a nuestro amado Salvador pidiendo que Él nos reciba. Señor, recíbeme. Aquí está mi vida, aquí está lo que soy. Señor, no soy digno de tu misericordia, no soy digno de tu bondad, no soy digno de tu amor. Pero aquí está mi pecado, lo confieso y confieso también que Cristo y creo que Él pagó por todos y cada uno de ellos y no necesito nada más fuera de Cristo para poder alcanzar el perdón y la reconciliación que el Evangelio nos habla. Pero quiero terminar yendo una vez más al versículo 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El Evangelio no tiene límite en términos de tipo de personas. No es solamente para un grupo, no solamente para cierto tipo de personas, no solamente para cierto rango de edad, no solamente para algunos que hayan hecho algún tipo de iniciación o algún tipo de preparación externa para aquello. No, este es un llamado que Dios hace a todo tipo de personas, distinto trasfondo, distinto lugar de origen, distinto desarrollo académico. Eso no importa. Este es un llamado de Dios a todo tipo de personas. Un llamado a reconocer nuestra condición delante de Dios. Un llamado a reconocer nuestra realidad delante del Señor, a confesarlas, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo como el único y buen Salvador. Evangelio, buenas noticias de salvación. Este es el llamado de Dios, pero qué triste es ver que una y otra vez, sea por lo que sea, preparamos convenientemente excusas para decir no al llamado del Señor. Buenas noticias de salvación que vienen de parte de Dios, que son dadas a conocer por medio de hombres, predicadores, por medio de folletos que te han compartido, por medio de un familiar que te ha hablado constantemente tal vez, alguna amiga que te invita a la iglesia, algún familiar. Así que viene de Dios, es comunicado por medio de personas y el mensaje simplemente es este: reconciliados con Dios. Que el Señor nos ayude a todos.